Bien, vamos a ver un poco por dentro SEA de controles, de control gráfico que habíamos importado de una plataforma MetaTrader 5 a nuestra plataforma de MetaTrader 4. Vamos a verlo por dentro. Nos vamos al MetaEditor y si abrimos controls.mq4, bueno, podéis ver que el nombre todavía me sigue saliendo en el comentario como MQ5, no lo he cambiado, está exactamente igual que en la plataforma de MetaTrader 5. Bueno, pues el programa principal, que es este de controls.mq4, tiene muy poquitas líneas. Una de las cosas importantes que ya os había comentado es que tenemos la disponibilidad de la función onChartEvent. Y es que en el nuevo MetaTrader 4 podemos realizar desarrollos que actúen frente a eventos que se producen en el gráfico. En el viejo MQL4 solo podíamos reaccionar frente a eventos que sucedieran con la llegada de un nuevo tick. Ahora ya no. Ahora podemos añadir temporizadores, por ejemplo, para que cada segundo o cada medio segundo o cada milisegundo hagamos determinada tarea. Y eso se haría incluso durante los fines de semana, aunque no tuviéramos ticks. Y esta función de onChartEvent no depende tampoco de los ticks, depende únicamente de lo que nosotros hagamos con el gráfico. Y esto nos otorga también una facilidad. No sé si en algún momento habéis trabajado con elementos gráficos en el antiguo MetaTrader 4. En el antiguo MetaTrader 4, como trabajaba con ticks, muchas veces pulsábamos en un botón y teníamos que esperar a la llegada de un tick para que se enterara. Ahora ya no. Esta es uno de los grandes avances que hemos conseguido con estas últimas actualizaciones. Al tener este código de controls.mq4 tan pocas líneas, seguramente el programa principal va a estar aquí, en controlsdialog.mqh. De hecho, todo lo que hacemos en este programa es utilizar este objeto, el objeto extDialog. Y este objeto tiene toda la pinta de que está creado, de que está declarado aquí. Este es un objeto de la clase cControlsDialog, que curiosamente se llama igual que este fichero include. Entonces vamos a abrirlo y vamos a estudiarlo. Bueno, lo primero que hace es un montón de includes, de controls, barra, un montón de cosas. Vamos a ver lo que tenemos dentro de include controls. Bueno, pues dentro de include controls tenemos muchos ficheros de cabeceras con clases, con definiciones de clases y de métodos y de atributos que son parte de la librería estándar del nuevo MQL4 para trabajar con elementos gráficos. Todo esto que está aquí dentro de controls es para trabajar con elementos gráficos. ¿Quiere decir eso que esto nos define todo lo que podemos hacer con elementos gráficos? No, solo es una ayuda, solo son una serie de clases para ayudarnos a trabajar con elementos gráficos, pero nosotros podemos crear también nuestras propias clases, nuestros propios objetos para trabajar con los elementos gráficos. Al igual, si recordáis del charting chart de MQL5 que vimos antes, no estaba hecho con clases de la librería estándar de MQL5, sino que estaba directamente utilizando las funciones del propio lenguaje MQL5. Bueno, entonces aquí lo único que hacemos es añadir todos estos ficheros de cabeceras porque en nuestro código vamos a utilizar clases definidas en todos estos ficheros. Luego viene la definición de constantes que vamos a utilizar en nuestro programa.
Y a continuación la definición de la clase principal. La clase principal se llama CControllsDialog y hereda de CAppDialog. Este CAppDialog es una clase que está definida en alguno de los ficheros que hemos incluido antes. En alguno de estos. Bueno, pues está incluido en el fichero dialog.mqh. En este fichero dialog.mqh, a su vez tiene otros includes, define una clase llamada cDialog que a su vez hereda de otra clase que se llama cwndContainer y un poco más abajo, casi al final, no, casi al final no, a la mitad más o menos, tenemos la clase CAppDialog. Bueno, todo esto que estoy pasando rápido son los métodos de estas clases, ¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí empieza la definición de la clase CAppDialog que a su vez hereda de cDialog. Bueno, pues esta clase de CAppDialog es la clase que nos crea esta ventanita de aquí. Nos crea esta ventana. Gracias a esa clase nosotros podemos únicamente con estas líneas de código que tenemos aquí, bueno, realmente es que aquí al haberlo hecho heredado, pues las cosas cambian un poco. Pero ya veréis en los siguientes ejemplos, en los siguientes vídeos, cómo a partir de todas estas clases y todos estos objetos, generar objetos gráficos es sumamente fácil. Bueno, es que únicamente con estas líneas extDialog.create ya estamos creando nuestro objeto extDialog de la clase que nosotros nos hemos inventado. Lo que estamos haciendo al final es nos estamos creando nuestro propio objeto que es un CAppDialog pero con un montón de cosas dentro, con un cEdit, con un cButton, otro cButton, otro cButton, un cSpinEdit, un cDatePicker, quiero decir un objeto cDatePicker, ¿vale? No, realmente estos son las clases y estos son los objetos, o serán los objetos cuando se instancien, cuando se creen. El cEdit es este objeto de aquí. La ventana más grande ya hemos dicho que es la de CAppDialog. Estos son los botones. Y otro y otro. Este es el DatePicker. Este es un ListView, si no me equivoco. Este, no sé si es un ComboBox. Bueno, no me acuerdo. ComboBox. Un checkbox. Bueno, por aquí viene. CheckGroup, RadioGroup, ComboBox. Los iremos viendo uno a uno. Todos estos objetos los iremos creando. Bueno, a continuación viene la declaración de métodos. Declaramos por aquí unos cuantos métodos públicos y luego unos cuantos métodos protegidos. Creamos o declaramos el constructor y el destructor, que ya expliqué lo que eran, y luego un par de métodos con un modificador virtual que pone. Este modificador virtual es porque en las clases padre, o sea en CAppDialog y a su vez en todas las clases padre de CAppDialog tenemos métodos llamados create y onEvent. Entonces, cuando nosotros instanciemos nuestro objeto CControllsDialog, vamos a tener que elegir el método, bueno, cuando llamemos al método create de este objeto, tiene que elegir, el programa tiene que elegir el método create de dónde lo coge. Y es que fijaros
que la visibilidad es pública. Como este es un objeto que hereda de CappDialog, entonces va a tener declaradas clases create en este nivel, en el nivel de CappDialog, en el nivel de CDialog, un nivel más arriba que no sé de quién hereda CDialog, etc. Entonces, en tiempo de ejecución vamos a decidir a qué método llamar. Si llamamos al método create de CControlsDialog o lo llamamos al de CappDialog, etc. Eso es lo que quiere decir virtual. ¿Vale? Bueno, también tiene otras peculiaridades estos métodos virtuales, y es que pueden ser sobreseídos o pueden ser obviados en clases hijas, etc. Luego tenemos una serie de métodos que son para crear todos los objetos, y por aquí estos son métodos para actuar frente a eventos en esos objetos. O sea, para actuar frente a un clic en un botón, un clic en el botón 2, clic en el botón 3, frente a un cambio en el check group. Esto ya habíamos hablado de ello. Tiene una sintaxis bastante rara. Bueno, pues ahora mismo vamos a ver por qué tiene esta sintaxis rara. Os había dicho que esto es una macro del lenguaje de MQL4. Bueno, pues las macros son únicamente alias, una forma de acortar partes del lenguaje. Entonces, esto lo que quiere decir, esta macro de EventMapBegin, EventMapEnd, lo que quiere decir es que cuando se produce este evento, en este objeto vamos a ejecutar este método. ¿Y dónde está definido todo eso? ¿Por qué es esto así? Si esto no tiene sentido, no es lenguaje aparentemente de MQL4. Bueno, pues para ello vamos a ver que la clase Dialog ya hemos visto que tiene muchos includes. Bueno, pues si vamos trepando hacia arriba, o sea, estamos viendo que esta clase Dialog a su vez incluye otros objetos, entonces digamos que estamos subiendo hacia arriba en niveles, llegamos a un punto inicial donde, bueno, a un punto inicial. Por aquí tendremos el object.mqh, que ya habíamos hablado de él, pero también tenemos una clase que define ciertas constantes, que se llama, bueno, lo tenemos por aquí, se llama defines.mqh. Y este defines.mqh define muchas constantes que utilizamos en los programas que tenemos aquí en controls, como por ejemplo flags. Por aquí tendremos también este onClick. Si hacemos una búsqueda con control F y buscamos onClick, aquí lo tenemos. Resulta que onClick es una constante que equivale a 0. Bueno, pues es que es más intuitivo poner aquí onClick que no poner 0. ¿Vale? Y también tenemos todos los eventos, onClick, onDoubleClick, onShow, etc. Vamos a ver esto de EventMapBegin. A ver si viene. EventMapBegin. Bueno, pues aquí está. Esto es una constante. EventMapBegin y entre paréntesis className. Es una constante un poco rara, porque lo que nos estamos definiendo una función que es una constante. Digamos que este es el patrón que estamos buscando, y cuando encontremos este patrón lo vamos a sustituir por todo esto. Vale, pues cuando encontremos el patrón EventMapBegin className, o sea, EventMapBegin CControlsDialog es el nombre de la clase, lo vamos a sustituir por esto de aquí. Bool className, dos puntos, esta es la forma de llamar a los métodos, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo es llamar al onEvent de la clase CControlsDialog, o sea, a este método, con estos parámetros, con
const id, const long lparam, double dparam, string sparam. Bueno, ¿y eso qué es? Pues esos son los parámetros del onEvent. También tenemos la constante definida de eventMapEnd. Dice aquí parent class name. Aquí vemos efectivamente que pone CAppDialog, que es de la clase de la cual hereda CControlsDialog, y por lo que lo tenemos que sustituir. Lo tenemos que sustituir por return y esto de aquí. Return CControlsDialog, onEvent, tal. O sea, lo que hacemos es, aquí llamamos a una función llamada onEvent y aquí hacemos el return llamando al onEvent de la clase padre, que esto a su vez devolverá un valor, un entero o lo que sea. Nos queda por ver qué es esto del onEvent. Bueno, pues onEvent lo tenemos aquí. Tiene tres parámetros: evento, control y manejador. Es esto de aquí, un if. Es únicamente si id, que es el primero de los parámetros. No, perdón, id no es el primero de los parámetros. Id es el primero de los parámetros de onEvent. Entonces, si el primero de los parámetros de onEvent es igual a el evento que acabo de pasar más chartEventCustom, que es otra de las constantes que está definida aquí dentro de este fichero. Bueno, dentro de este fichero no, perdonad, porque está en azul. Eso significa que está embebido dentro del propio mcole4. Y también lparam, que es este parámetro de aquí, es igual a control.id, o sea, el segundo parámetro, .id, que es uno de los métodos que están en una de las clases más altas, o sea, no será en la clase CAppDialog ni tampoco en CDialog. id lo que hace es únicamente devolver el identificador, o sea, devolver el handler, el manejador de ese objeto. Entonces, si se cumplen estos dos, o sea, estamos diciendo si el evento que está ocurriendo es en este evento, en el evento del objeto que estamos tratando ahora mismo, entonces dice handler, llama a esta función de aquí, y después devolvemos true. Bueno, veis que es un poco enrevesado, ¿vale? Hacer esta sustitución. Sin embargo, verlo así, pues no parece tan complicado. Si lo queréis ver más claro, abriros un nuevo programa o directamente cogeros papel y lápiz y lo sustituís a mano. Y así lo veréis más claro. Pero realmente lo único que hay que entender es eso, que esto es una macro, que aquí lo ponemos el evento, aquí sobre qué objeto y aquí en la función que tiene que realizar. Por ejemplo, si ocurre un clic en el evento onClickButton, pues me voy a buscar la función onClickButton, que estará más abajo. A ver, voy a buscarla hacia abajo. Bueno, perdonad, onClickButton 1, 2 o 3. Voy a poner el 1. Vale, ¿qué hacemos si pulsamos onClickButton 1? Bueno, pues lo único que hacemos es llamar al método text del objeto mEdit con el parámetro function. Bueno, ese parámetro function es únicamente el nombre del método que acabamos de pulsar. Alguno más complicado, pues bueno, más complicado únicamente porque crea un objeto gráfico, este de createCheckGroup. CreateCheckGroup primero define las variables de x1 e y1, utiliza para ello las constantes que hemos definido antes. Por cierto,
cuando nos referimos a las X y las Y, este es el punto 0, 0 y va creciendo hacia allá y hacia allá. Ya lo veremos cuando estemos definiendo nosotros nuestros objetos. Bueno, y veis qué fácil es que aparezca un objeto gráfico. Es únicamente decir, si no puedo llamar, si no soy capaz de llamar al método create del objeto mCheckGroup con estos parámetros, entonces devuelvo false. Eso quiere decir que el método create devuelve false si no ha podido crear el objeto, o true si lo ha podido crear. Entonces si devuelve true, continúa la ejecución normalmente. Y este método create tiene estos parámetros: mChartID, mName más checkGroup. Bueno, esto lo único que hace, esto es un string, aquí el más lo único que hace es concatenar dos cadenas de caracteres. Estos parámetros que pone aquí de mChartID y mName es bastante probable que sean del objeto mCheckGroup. Vamos a ver si están definidos en este fichero esas variables de mChartID. Bueno, es que me van a aparecer muchas veces. No, no están definidas aquí. Entonces, por lo menos no lo he encontrado. Bueno, pues si no lo encontramos aquí, es bastante posible que esté definido como uno de los atributos de este objeto de aquí. Bueno, he cambiado de método, pero es que son bastante parecidos todos. Esto está hablando de un objeto de la clase mEdit que posiblemente esté definido aquí. Vamos a ver si aquí, bueno, aquí tenemos un atributo mEdit. A ver, ¿dónde estamos? ¿Tenemos aquí un mChartID? Pues no, todavía no. Pues es posible que esté definido aquí en CWindowOBJ. Vamos a verlo. Tenemos aquí un atributo llamado mChartID. Pues no, por aquí no. Pues quizás sea en esta clase. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos definido. Vale, ¿lo veis? Todo esto lo estamos llamando aquí mChartID y sin embargo está definido un montón de clases más arriba. Está definido en la clase Window. O sea, CControls_Dialog tiene un objeto de la clase CDialog, CEdit, tenemos aquí, CEdit. A su vez hereda de WindowOBJ y WindowOBJ a su vez hereda de Window, vamos, de WNB. Y por eso, dentro de este objeto, que es de la clase Edit, tengo visibilidad de los atributos de Window. Eso sí los he definido como públicos o protected. Aquí como están como protected puedo verlos. Si los hubiera definido como private no podría verlos, ¿vale? Bueno, pues como os estaba diciendo, para crear un objeto gráfico, a pesar de la complejidad de todo esto, ¿vale? De la herencia y todo eso, fijaros que únicamente con hacer mEdit.create, después mEdit.readOnly, esto lo único que estoy haciendo es cambiar el atributo de poner ese cuadro de texto de solo lectura para que no pueda ser modificado y luego añadirlo al gráfico. Ya está. Con eso ya está creado el objeto, el elemento gráfico este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues todo es así de fácil, bueno, y así de complicado, porque estamos trabajando con las clases, pero quería que vierais también cuál es el origen de todo esto, y para ello me he visto obligado a mencionaros lo de la herencia y todas estas cosas. Este vídeo me ha quedado muy largo. Seguimos en el próximo. Saludos.